Hey, ¿qué tal retros? Sean bienvenidos a un nuevo video en su canal RetroTool, donde les enseñaremos los trucos de Matt Hoffman para la consola PlayStation 1. Pero antes de comenzar, te invito a que le des like, te suscribas y actives la campana de notificación para que YouTube te avise cada que subamos contenido nuevo a la plataforma. Y sin nada más que decir, te dejo con esta súper, mega y bonita intro. Ahorita nos vemos. Échale ganitas, baby, al rating. Sale chiquitines, vamos a dar comienzo con este super videazo que ustedes escogieron, ya que yo les di a escoger entre 3 super videojuegos. Era Taken, Spider-Man y por supuesto ustedes se decidieron por Matt Hoffman Pro BMX para la PS1. Ya se nota que les gustan los deportes extremos y pues este no es de excepción y les voy a enseñar a desbloquear absolutamente todo. Como puedes observar en la pantalla, no tenemos desbloqueado absolutamente nada, todo está normal. Para los que ya conocen este juego ya saben de qué estoy hablando, y para los que sean nuevos, presta mucha atención, abre tus 5 sentidos y observa qué super trucazos te voy a enseñar en este super video. Todo está bloqueado, bicicletas, personajes y por supuesto las pistas. Te voy a enseñar la forma más rápida de pasar este juego, ya que no la mayoría de la gente lo ha terminado en su vida. Lo primero que vamos a hacer es meternos a una carrera libre y les voy a enseñar algo que a todos nos molestaba, que era el equilibrio. El equilibrio siempre ha fastidiado a todos, tanto aquí, tanto en Tony Hawk, porque nos hace perder. Como puedes ver, me caí. Eso nos hace perder bastantes puntos ya cuando estamos en modo carrera, y eso sí que nos enchila demasiadísimo. Yo te voy a enseñar ese codigazo para que prestes mucha atención, para que tú tengas un equilibrio súper perfecto. Lo primero que tienes que hacer es pausar el juego y teclear este código que está apareciendo aquí arribita en la pantalla. Lo estás viendo con tus propios ojitos. Tecléalo y vas a ver que te va a dejar flipado. Saca tu PlayStation de donde lo tengas guardado, desempólvalo, límpialo bien, conéctalo en tu pantallita, saca toda tu colección de discos. Si tienes entre tu colección el de Matt Hoffman,
instálalo, checa, prueba cada uno de estos códigos y verás que no es nada fail y te van a sorprender bastante porque la verdad están súper chidísimos todos estos trucazos. También lo que quiero es que observes las llantas. Fíjate en las llantas y fíjate en la barrita que dice especial. Te voy a enseñar dos códigazos y uno de ellos te va a dejar súper flipado. Este código está la verdad muy chido y tienes que teclearlo paso a paso. Cuando tú metes el código y una vez que lo metiste y está súper chidísimo que lo hayas metido bien, la pantalla tiene que menearse de un lado para otro. Es un ligero movimiento como un shaky y eso te va a indicar que lo metiste bien. Como puedes ver, ya tenemos activado dos trucazos, que es el equilibrio perfecto y especial. Y este te va a encantar bastantísimo, ya que quiero que prestes mucha atención en las llantas. Con este super codigazo vamos a hacer unas ruedas bastante gruesitas que pues la verdad se van a ver súper duper chidísimas. Ya la pantalla se meneó, hizo shaky y pues ya lo activamos. Observa bien las llantas y pues eso se ve súper genial, ya que parecen unas llantas como de motocross y eso se ve la verdad muy chévere. También te voy a enseñar a meter otros códigos, pero para eso nos tenemos que salir de aquí, ya que eso lo tenemos que hacer en modo carrera. Y para los que quieran jugar el juego este o lo tengan a la mano, pruébenlo, y si lo quieren pasar como yo les digo con estos trucos, va a ser una forma muy sencilla. Al final les voy a dejar el truco maestro para que desbloqueen completamente todo, pero si tú eres una persona que te gustan los retos y quieres pasarlo desde cero, te dejo unos codiguitos que pues la verdad te van a molar bastantísimo. Nos vamos a meter en modo carrera. Como puedes ver, no tengo absolutamente nada ya que no he jugado. Fíjate, tenemos a Matt Hoffman, Escamilla, Anastasio y por supuesto me voy a ir con este gallazo que era de mis favoritos y sigue siendo uno de mis favoritos, Biker. Vamos a agarrar, obvio, esta bici porque pues no tenemos otra. Y como puedes observar, pues no hemos desbloqueado absolutamente nada. Yo te voy a enseñar la forma sencillísima que te va a hacer la vida menos complicada. Y tú te aseguro que a ti te va a sorprender. Lo que tenemos que completar aquí pues es obvio el high score, el smash, los tricks, el código, el cover secreto que es un como cassette. Y el Pro Score que son 30.000, son 15.000 y 30.000 puntos. Yo te voy a enseñar esa forma tan sencilla para llegar a los 15.000 y los 30.000 puntos en un 2x. Así de rápido vamos a llegar, así como de rayo, como Western Union. Lo vamos a hacer súper sencillísimo y te apuesto que te voy a dejar muy pero muy flipado. Ok, vamos a dar comienzo. También lo que quiero que observes es el tiempo. Son 2 minutos para completar todo. Es mucho tiempo por si eres bien fregón en esto de los juegos, pero es muy poquito tiempo para completarlo. El primer código que va a aparecer es el multiplicador de puntos. ¿Qué es esto? Esto te va a ayudar a que la puntuación sea mucho más alta y vamos a llegar muy fácil a esos 15.000 y esos 30.000 y pues obvio vamos a ser el amo y señor del videojuego. Una vez ingresado, fíjate nada más cuánta puntuación me dan por truco muy sencillito, porque pues la verdad no está tan padre. Y esto que estás viendo en la pantalla, no estás alucinando, lo estás viendo, está pasando. Es la cabeza elástica del exorcista. Te apuesto que en ningún canal de YouTube lo habías visto, en ningún canal de YouTube lo habían enseñado. Este es el único canal que te lo ha mostrado. Ve que rápido llegamos a los 30.000 y a los 15.000 y pues te estoy dejando, te aseguro, flipado y con el ojazo súper cuadradísimo. Está muy chido, está muy chévere. Esto pues en estos tiempos, en aquellos tiempos la verdad estaba súper padre. ¿Por qué? Porque era un súper retazo. Ahora
lo que te voy a enseñar te va a dejar sorprendidísimo. Lo que vamos a hacer, esto lo podemos hacer aquí, pero, antes de irnos al mega truco, observa este que vas a ver, que es el tiempo extra. Si a ti se te complicaba terminarlo en 2 minutos, con este tiempo extra lo vas a terminar muy fácil. Si no lo acabas en este tiempo, pues la verdad, porque eres bien maleta, y pues ya no es bronca mía, es porque todavía te falta ver más bugs. Una vez metido el código, fíjate lo que acaba de pasar, ya tenemos bastantísimo tiempo para completar todo el circuito. No me digas que esto no es bastante tiempo, porque la verdad no te creo. Es demasiado. 10 minutos son mucho como para no terminarlo. La verdad está súper chido y es una súper pasada todo esto que te estoy enseñando. Eso se amerita, se requiere que tú me regales un like en este super videazo y que te suscribas si no te has suscrito. Eso es lo único que yo te sugiero para que no te pierdas ninguno de los trucazazos que vamos a estar enseñando en este y por supuesto en todos los videojuegos de la PlayStation 1. Ahora ya casi niños, ya viene casi el super trucazo que te va a dejar super flipado. Ese no lo podemos hacer aquí, bueno, también se puede hacer aquí, pero a mí me gusta hacerlo al inicio. Como puedes ver, pues fui el mejor y sin tenerme que esforzar bastante. El truco que viene lo puedes hacer también al principio cuando va iniciando el juego, pero la diferencia es que no tenemos que apretar ahora el botón de L1. Si apretamos el botón de L1 y metemos el código, por eso te digo, presta mucha atención, abre tus 5 sentidos, ve muy bien para que después no me anden reclamando de que, oye, no es cierto, no funciona el código. Observa qué botón es el que tienes que apretar. Si tú presionas L1 y tecleas el código, observa bien con tus ojitos tan lindos, tan bonitos, lo que va a pasar. Tú has de pensar, wow, ya jaló el truco, ya está bien chido, ya es todo. No, ve a continuación lo que pasó. Como apretamos L1, pues el código ha fallado rotundamente. El botón que tienes que apretar es el botón de Select. Este código no funciona para la PlayStation Classic Mini porque cuando apretamos Select más triángulo, el juego nos dice que queremos cambiar de disco, así que por eso, por ese gravísimo error, no lo podemos aplicar en la PlayStation Classic Mini. Pero si tú cuentas con mi PlayStation original y si cuentas con un dispositivo móvil donde estás viendo ahorita este super video, en Facebook dirígete a nuestro canal de Facebook y ahí te enseño cómo descargar un emulador y dónde bajar todos los juegos. Así que pues fíjate, el código maestro ya jaló y tenemos desbloqueado esto que estás viendo en pantalla y te apuesto que tú no lo conocías. Se ve súper chidísimo, se ve súper padrísimo y pues se amerita que tú me regales un like y una suscripción a mi canal de YouTube. Por supuesto nos vamos a echar una carrerita con Granny, con esta bici que pues a mí me encanta demasiado, se ve muy chidita, esa amarilla con rojo, la verdad está súper padrísima. Vamos a hacerlo en una pista que te apuesto que tú no conocías. Por supuesto es esta y aquí es donde vienen las dos pistas ocultas, que es esta Warehouse y por supuesto esta que también está súper bonita que se llama Burnside. Ok, y te explico antes de comenzar. Una vez que tú ingresaste bien el código maestro, se tiene que oír un sonido. Aquí no lo pongo para que YouTube no me vaya a censurar el video por las canciones que aquí vienen incluidas, ya que no tenemos derecho de usarlas. Por eso es que yo meto otras canciones y no meto las del juego, porque me puede hacer una regañiza YouTube.
Y pues no me digas que no se ve chido, se ve súper bastante bien picosito, muy sabrosito, muy chilorio. Y te apuesto que te está encantando porque tú no lo conocías. Eres un chamaco, bueno, no un chamaco, ya creo que eres un chavo igual de mi edad, como de unos 20 y tantos. Y cuando eras tu niño, no los conocías. Puedes dejar flipado ya a quien tú quieras. E incluso si tú eres un niño rata de esos de los que se pasan nomás jugando Free Fire, también enséñale a tu hermano mayor cuáles eran los códigos de sus videojuegos antiguos de la PlayStation 1. Como les digo, también van a venir los códigos de la PlayStation 2 y los códigos del PSP. Así que para que estén atentos y no se pierdan ninguno de nuestros videazos. Ahora nos vamos a ir con el fabulosísimo Tony Hawk, que es uno de mis personajes favoritos y uno de mis juegos favoritos, en el cual también les voy a enseñar a desbloquear Tony Hawk 1, Tony Hawk 3 y Tony Hawk 4, para que estén atentos en el canal y no se pierdan ningún video, para que se vuelvan unos amos y señores en esto de los gamers. Ya estamos aquí en esa pista que está súper fabulantástica y observa lo que vas a ver a continuación. Esto mola y mola bastante y se ve súper chido. Mira cómo está girando esa cabeza y con ese gorrito se parece bastantísimo al Chavo del 8. No me digas que no te está gustando, porque la verdad yo no te creo nada. Voy a recorrer nada más poquito la pista porque quiero que ustedes apliquen estos códigos y lo hagan con sus propias manitas y que lo vean con sus propios ojitos, para que no digan que ay, no manches, es que en el canal de RetroTool es puro choro, el Acrilla nos miente. No, yo no te miento, yo te enseño cómo desbloquearlos y cómo aplicarlos en tus juegos de la PS1. También aquí nos vamos a dar a la tarea después de desmentir a esos canales que pues la verdad lo único que hacen nomás es jorobarte la vida, ya que me cayó mal uno que vi, no voy a mencionar personas, pero dijeron que en el de Marvel vs Capcom se puede desbloquear a Deadpool. Eso es una vil mentira. Dicen que en el de Driver se puede sacar un Batimóvil. Eso no es completamente real, ya que te están mintiendo solamente para ganarse sus vistas en YouTube. Ahora, la recomendación que te va a venir para el siguiente video es el juego de Taken 3, o si no, lo prefieres tú, viene el de Spider-Man. Tienes esas dos opciones que tú puedes escoger. Está Taken 3 y puedes aprender a desbloquearlo completamente y tener todo lo que estás viendo en la pantalla, mucho más, porque vienen otras jugabilidades. Y también por supuesto con todos los personajes desbloqueados, todos los niveles desbloqueados, porque la verdad se ve súper chidísimo. Y pues hasta aquí queda este súper videazo, chiquitines. Espero mucho y les haya gustado, les haya servido todos estos trucazazos que les estoy enseñando. Y pues les agradecería mucho que le dieran like, que se suscribieran si no se han suscrito y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y pues hasta aquí queda este super videazo, ya se la saben, cuídense bien, pórtense mal, los quiero mucho, nos vemos hasta la próxima, que tengan un excelente día, tarde, noche y bye bye.